cocos, ¿verdad? Solamente en Michoacán. Sí, Vale. sí está a lo mejor muy fantaseado, que es la idea de la película, pero sí tenemos la idea del Mictlán, que es justamente de donde vienen los muertos. Tenemos muy arraigado también la idea de que los perros en exclusivo, o sea, las mascotas, pero en general los perros, tus perros, las mascotas que tú tuviste durante tu vida, son los que te ayudan a pasar de la tierra al Mictlán. Chicos, Adri, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí disfrutando esta época que nos gusta mucho, que es la época del Día de Muertos. Sí. Bueno. Y yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Bueno, el Día de Muertos se disfruta o no se disfruta, según para vosotros es disfrutable. Muy disfrutable. Mucho. Muy disfrutable. De hecho, es una festividad, como en su nombre lo dice, es una fiesta. Es una Entonces, para nosotros sí es algo muy importante y es algo que se disfruta mucho, el poder recibir a nuestros seres queridos que ya partieron. Y es que aparte el mexicano tiene la cultura de la muerte muy arraigada. O sea, nosotros nacimos para morir, a final de cuentas, Sí. y disfrutamos la muerte, la celebramos. La gran mayoría de la gente, pues sí, se pone triste. Nosotros no. Y hay que aclarar también, muchos años, dependiendo cada estado de aquí del país, la tradición es muy distinta, porque de donde yo vengo, confundíamos lo que era Día de Muertos con el Halloween. Entonces también pasaba de que el Día de Muertos los niños en la noche salían a pedir su Halloween. Pero es que ahí como que se transpone, porque Sí. en otras regiones que sí tenemos como más la identidad con lo del Día de Muertos, también se pide calaverita, porque se supone que cuando levantas el altar de muertos, el que estás ofreciendo, pues lo compartes también con las demás personas, y es ahí cuando se pide la calaverita. Pero coincide, ¿no? A lo mejor en fechas muy cercanas, porque Halloween es el 31 de octubre y Día de Muertos 2 de noviembre. inicia desde el 28 de octubre y termina hasta el 3 de noviembre. Pero la calaverita se pide más o menos el 2, que es cuando ya se levanta el altar. Es correcto. Genial. Pues nada, vamos a ir viendo precisamente ese tipo de distintas festividades que según por zona estamos celebrando. Y antes que nada, ya que estamos pues desde España hacia México, quiero hacerles una pregunta intelectual que a mí me recompone. Pero que vimos en Cocos, ¿verdad? Solamente en Michoacán. Sí está a lo mejor muy fantaseado, que es la idea de la película, pero sí tenemos la idea del Mictlán, que es justamente de donde vienen los muertos. Tenemos muy arraigado también la idea de que los perros en exclusivo, o sea, las mascotas, pero en general los perros, tus perros, las mascotas que tú tuviste durante tu vida, son los que te ayudan a pasar de la tierra al Mictlán. Sí, porque Mictlán significa más allá. Ajá. Entonces sí tiene mucho, todo, por ejemplo, lo de poner el altar y el poner a tus muertitos, y que también hay un día exclusivo, por ejemplo, para aquellos muertos olvidados, o sea, muy como lo que decía la historia de la película. Sí. Nosotros en general sabemos que hay gente que a lo mejor ya se quedó sin familia en la tierra, y entonces pues a esas ánimas también les ponemos una velita para que alumbre su camino. Sí. Así es que sí tiene, pero también está fantasiosa. Como todas las adaptaciones, suficientemente las cambiaron para no tener que pagar derechos de autor. Sí, seguramente. Sí. Y otra de las cosas que, por ejemplo, no sé si has escuchado de lo que es la flor del cempasúchil. ¿No? Ok, se supone que el olor de esta flor atrae a las almas de los muertos. Entonces se comenta
Hay una tradición que se comenta que desde la tumba donde está el muerto se hace un caminito con las ahora sí que con las pétalos. flores, con los pétalos de la cempasúchil hasta tu casa, y justamente como dice Adri, pones el altarcito, entonces llega y pues en el altarcito viene lo que más le gustaba al muerto, lo que era el tequila, o que una mandarina, o que un panecito, o que un vaso con leche, lo que más le gustaba se lo pones Y todo eso tiene un significado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, se pone una cruz, porque esto pues está representando no solamente nuestra ideología del catolicismo, sino en realidad lo que está representando son los 4 puntos cardinales. Sí. Se pone también la sal, que es un elemento de purificación, porque así como pueden llegar también ánimas o almas que pertenecen a la casa, pues también se pueden pegar otras que no son muy buenas, que digamos, ¿no? Entonces eso permite purificar y también limpia las almas que ya vienen, si es que hubo algo que corrompió su camino o su tránsito del Mictlán para acá. Y exactamente, que le baje un poquito a su toxicidad, digámoslo así. Algo muy típico, por ejemplo, es el papel picado, que son unos pliegos de papel china, así lo llamamos aquí. Es un papel muy delgadito y de colores, y es picado porque en realidad tiene hoyitos, ¿no? Y tienen figuras. Eso es muy tradicional y es muy artesanal de México. Lo hacen incluso a mano con ciertas herramientas, pero pues todo está hecho a mano. Entonces el papel picado representa al viento y la unión entre la vida y la muerte. Otra cosa que se pone, y justamente es justo es lo que decía Gus, es la flor del cempasúchil. Y bueno, esto además, ¿no? Las flores siempre simbolizan las festividades y todo eso, y justo lo que decía Gus es el aroma y el color lo que atrae a las almas hacia su altar. Es el caminito. Así es. Una cosa también súper importante son las veladoras, porque pues la luz, ¿no? Es la que está atrayendo a las almas, les está dando un poquito de esa paz y esperanza y fe a nosotros de que ellos vienen a visitarnos. Y justamente es esta época en la que que se abre como ese portal para que ellos vengan. No es cualquier fecha. No es cualquier fecha. Aunque sí también tenemos muy arraigados. O sea, si tú tienes algo, por ejemplo, con algún familiar que partió o algo, y tú tienes algún sentimiento o algo, prendes una velita, o sea, una intención, así lo llamamos. Y también otro elemento muy importante es el agua, que aquí lo estamos combinando un poquito, si tú te das cuenta, con otras creencias, ¿no? O sea, los 4 elementos ya se están juntando aquí. El agua es pues la fuente de vida y les permite a las almas que vienen a visitarnos a saciar su sed, porque pues nosotros en verdad creemos que ellos viven, ¿no? Viven a pesar de no estar aquí presentes. Y otro elemento muy importante es el incienso. Casi siempre utilizamos copal. El copal es una esencia que sale de los árboles, es algo que lloran los árboles, es como un aceitito, huele muy rico. Bien delicioso. Hay muchos tipos, así en general le llaman aquí así, copal. Pero bueno, el incienso pues nos ayuda también para purificar y limpiar de otro tipo de energías. Y hay algunos otros elementos que pueden variar, se pone fruta, se pone comida, justo lo que decía Gus, ¿no? O sea, la comida que más le gustaba, por ejemplo, a la persona a la que le estamos dedicando el altar. Que el pozolito, etcétera, ¿no? Se ponen también, eso también es muy típico mexicano, son calaveritas de dulce, de azúcar, y esas, bueno, están representando nuestra aceptación a la muerte, porque todos vamos a ir para allá. Creo que no se me olvida algo, perdón, tengo aquí mi anotación, pero creo que en general todos son todos los elementos que tiene que llevar un altar. Te faltó lo más importante. ¿Qué? La fotografía. Bueno, puede o no puede tenerla, ¿no? Porque tu intención puede ser más que suficiente, pero pues si tiene la foto, pues más padre, porque así llega y dice, sí es para mí. Sí. Pues sí, mira, en mi caso pondríais ahí una Game Boy o una PSP. Podría ser, sí. De hecho, por ejemplo, es lo que yo te decía, ¿no? De los días de cuando se empieza a poner o cuando se empieza a ensamblar un altar de Día de Muertos, porque no es un día nada más, o sea, no se pone y se quita ese día, sino es de verdad un poco a poco. Entonces, actualmente la inician desde el día 27 de octubre, que es como el día que se lo dan a las mascotas. Yo la verdad es que hasta hace 2-3 años no sabía que eso se hacía, pero bueno, actualmente
actualmente la gente pues ya tenemos cada vez más apego a nuestras mascotas y los consideramos parte de nuestra familia, entonces entiendo el por qué. Entonces es a partir del 27, pero yo toda la vida había sabido que se inicia el día 28. Y el día 28 se inicia todo poniendo el mantel blanco, que también está manifestando pues, ¿no?, la tierra, por así decirlo, y se pone una vela, y esta vela va dedicada a las almas solas. O sea, las almas solitarias. Se les llama así, ánima sola. No sé si tú sepas algo de catolicismo o algo así, pero se supone que las ánimas solas son súper milagrosas. O sea, si tú estás como en un momento de mucha desesperación, de mucho peligro, empiezas a hacer una pequeña oración y les pides a las ánimas solas que te ayuden, se supone que son muy milagrosas. Entonces empezamos a poner el altar a la ánima sola. Después, el día 29, se coloca una vela más que va a los difuntos desamparados o a los olvidados, así se les dice. Al día siguiente, el día 30, es a los difuntos que se fueron sin comer, o sea, que murieron en un accidente o incluso pues que fue muy fortuita, ¿no? Su muerte, que nadie se lo esperaba, y entonces se fueron sin comer, y ahí es cuando se empieza a poner ya alimento. Los días anteriores solamente es la vela, sal y agua, y a lo mejor el incienso y etcétera, pero ya el día que se empieza a poner alimento como tal es ese día. De hecho, lo que comenta ahorita Adri de... ¿Todo bien? Okay. Se cayó con tanta información. Llegó la ánima sola, digo, órale, no estás tan solo. Ya está bien. Se comenta, hay una frase muy mexicana que dice, hay que comer antes que ser cristiano. Sí. Claro, eso es inapelable. Y, a ver, yo la verdad que voy antes te lo estaba preguntando porque, claro, me habías dicho cosas que no estaban al muerto, comida, bebida, pero por ejemplo, para un niño se le podría poner justo a eso voy. juguete favorito. O a eso iba, y aproveché para meter el resto de los días, porque bueno, ¿no? Te digo, todo lleva un orden. Entonces, el 31, me voy a regresar, es para nuestros ancestros, o sea, nuestros abuelitos, los abuelitos de nuestros abuelitos, y así, y así, y así. O sea, aquí el árbol genealógico llega toda la banda, ¿no?, a la cena. Y además se le pone ya el día primero, entonces es ya el de los ánimas chiquitas, que son los niños. Y ahí, por ejemplo, si se aprovecha, casi siempre se ponen juguetes, se ponen dulces, se ponen cosas que a los niños les gustan, podría ser a lo mejor, ¿no? Su dulce favorito. Su dulce favorito, ajá, juguetitos, todo eso. Y el día 2, pues ya es el día de todos los muertos, de todos los santos, y ya se supone que entonces se sirve ahora sí todo el banquete, toda la comida, y es ahí cuando pues compartimos también un poco con ellos. Cada día se va prendiendo una vela para intencionarla a cada uno de estos fallecidos en específico, por así decirlo, y pues ya el día 3 es el día que pues ya se recoge y se comparte con todos los demás lo que se puede compartir. De hecho, de donde yo vengo, que es de la ciudad de Aguascalientes, el día 2 de noviembre es cuando nosotros vamos a visitar la tumba de nuestros seres queridos. O sea, es el día que nos toca, por ejemplo, si está la abuela, la tía, el tío, el abuelo y así, pues nos toca visitar ya sea las 3 tumbas al mismo tiempo, o el mismo día se va haciendo un recorrido. Como de, incluso mis papás, me acuerdo que hacían así como en el itinerario, hoy nos toca la abuela materna, y luego a la 1 nos toca la abuela paterna, y así, entonces... Sí. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, sí se va al panteón el día 2, pero hay en otras regiones, por ejemplo en Michoacán, que la ofrenda se pone en el panteón. Sí. En Oaxaca también son muy tradicionales, y también, o sea, aquí sí se hace, pero es más como por, ¿cómo te diré? Como porque lo hacen otras personas, ¿no? Sí, más como... Y yo creo, sinceramente... Una tradición muy importada de fuera. Exacto. Además, las tradiciones tienen que ver mucho con tu familia. O sea, si en tu familia se hace algo, pues tú lo tomas como tradición y así se va pasando sucesivamente, ¿no? Yo lo he platicado con Gus, por ejemplo, en mi casa, mis abuelos realmente no ponían gran cosa, sí una ofrenda, velas a lo mejor, pero no era como gran cosa. Mi mamá
tampoco, y ella solamente recuerdo que era la veladora, o sea, su luz, su sal y su agua, nada más. Si acaso a veces y que se acordaba una flor, ¿no? Pero de ahí en fuera realmente no se ponía gran cosa. Sin embargo, yo tengo ya muchos años, yo creo que como unos 10 años en los que, no más, como 13 años, en los que me he puesto así como de, no, sí voy a poner bien mi ofrenda, y poco a poco la he ido como mejorando, perfeccionando, y pues obviamente, ¿no? Cuando tienes un motivo mayor, pues con muchísima más razón. Entonces, pues sí, cuando mi mamá trascendió, pues ya vino ahí el detonante, pues para hacerlo más en forma. Más en forma y con más dedicación, sí, de alguna manera. Así es. Sí, tengo unos datos sobre lo que estábamos platicando, ya que hay lugares donde se siente una vibra muy fuerte. A mí me tocó estar en una casa donde yo vivía con un amigo, y en esa casa se supone que se siente la presencia, se siente la presencia y sientes que te están volteando a ver incluso. Y yo había escuchado por ahí que cuando alguien muere de una forma muy violenta, se está manifestando. Entonces hay lugares con esa vibración muy alta, muy alta. Entonces depende de la forma como decimos. Y como dice Adri, me acuerdo ahorita que dijo que murieron sin haber comido y la persona era muy tragona. Yo creo que en estas fechas se empieza a manifestar y como de, déjame aunque sea una mandarinita, ¿no? Porque pues, son las de esta época, ¿no? La fruta que se da mucho en esta época acá en México. Y es eso, o sea, ¿cómo decirlo? Se manifiestan y tratan de que alguien les haga una oración, porque también la tradición aquí en México, como hay mucho catolicismo muy arraigado, es como de rezarles un Padre Nuestro y para que su alma descanse de alguna manera. Es una de las cosas que también se comenta. Sí, me resulta curioso porque realmente lo que estáis comentando, el tema de las ofrendas de alimentos, en general eso está en todos los países del mundo, en los cuales se celebra la muerte a los difuntos. O sea, yo sé, por ejemplo, en Japón, en África, es muy normal hacer ofrendas de alimentos a los seres queridos que han muerto. Sí. Por contra, siempre se nos comenta que los espíritus no necesitan alimentos para consumir. Yo creo que tiene que ver justamente, ¿no? Digo, yo la religión y eso es un punto de aparte para mí, pero yo creo justamente que el objetivo de la religión es darnos explicación a eso que no nos podemos explicar. Y explicación entre paréntesis, ¿no? O sea, es como sí, tú no te preocupes y rezas un Padre Nuestro y listo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Vaya, a lo que voy justo es eso. O sea, el ser humano tiene la necesidad de que algo superior resuelva lo que él no puede entender. Entonces, en ese entendido justamente, no es como te dijera, el alimento como tal. Yo creo más bien eso, es la intención y lo que estás haciendo en recordar, en ofrecer, en compartir. Yo creo que más que otra cosa nos referimos a eso. Y ciertamente, ¿no? Hay un montón de tradiciones que no necesariamente derivan del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues nuestros antepasados prehispánicos no tenían ni idea, y con todo y eso hacían un montón de ritos, rituales y etcétera, que tenemos ahora mucho que ver con eso, porque al final de cuentas se combinan, ¿no? Estas formas de expresar, no sé cómo decirlo, pero eso, de expresar las necesidades que tenemos de saber qué hay más allá. Sí, bueno, estuve hablando recientemente con Sergio Ramos, porque estamos teniendo últimamente del bar de los patos, porque él ha estado tocando durante varios años el tema también de todo este tipo de cosas ocultas, budismo, etc. Y de hecho me comentaba que eso es un poco paradójico, precisamente lo que está comentando toda la religión, que se supone que es la primera que la primera que rechaza como paganos estas celebraciones y demás. Sin embargo, ellos son los primeros que cuando hay una posesión, ahí está el cura, ahí está el papa. De hecho. Sí, pues es que antes de la ciencia, o sea, antes del podernos explicar de forma científica qué es lo que estaba sucediendo, pues la religión era la que mitigaba esos temores y esos miedos de la gente. Era poner en orden. Yo lo veo así. Nosotros
llegamos a un poco a la conclusión, ¿vale? Una teoría como cualquier otra, evidentemente, La teoría de conspirativa. que seguramente esto lo hago precisamente para alejar al máximo de la gente posible de todo este tipo de cosas. Es en plan, sí, nosotros sabemos que existe algo más allá, pero evidentemente preferimos, para evitar mayores problemas, que hacer creer a la gente que nada de esto es cierto, que no se metan en estas cosas, porque evidentemente contra más te metes a llamar puertas que desconoces, más te va a salir algo con lo que no puedes luego